Saludos amigos, es un verdadero gusto estar de nuevo con ustedes por estas vías, por estos medios. Muchísimas gracias a las personas que se tomaron la molestia de comunicarse conmigo, bien sea por mensaje de texto, por llamada, que les ha parecido interesante esta serie de micros que estoy llevándoles hacia ustedes. No se queden con esta información, les pido que por favor compartan con sus familiares, con sus amigos, a fin de masificar este tipo de información, que mi esfuerzo llegue un poquito más de personas. ¿Okay? Fíjense, continuamos con la parte de inmunología. Esta es la segunda parte, espero que pueda seguir continuando con esto. Haciendo un poquito de historia, tenemos que ya desde 1937 un científico llamado Salk ya empezó a sintetizar las primeras vacunas antigripales. Este científico es el mismo que descubrió la vacuna contra la poliomielitis, esa vacuna que se inyecta, no la oral. La oral es de Sabin. Entonces, ya tenemos desde 1937 ya estas vacunas. Fíjense, dentro de los tipos de vacunas tenemos dos tipos, las vacunas bacterianas y las vacunas virales. Por supuesto, en este apartado no vamos a hablar de las vacunas bacterianas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Estamos hablando de la vacuna antigripal sobre todo, entonces por supuesto ya sabemos que la gripe es un virus. Entonces, fíjense, dependiendo de las vacunas que sean, hay varios tipos de virus que están utilizando para la elaboración de esta vacuna. Por ejemplo, virus vivos, pero que son atenuados, como la polio, la rubiola, la sarampión, vacunas normales, comunes y corrientes que se las colocamos a nuestros niños. Esos son virus vivos atenuados, ¿ok? También tenemos los virus atenuados por completo o virus muertos, como por ejemplo la gripe, el polio y la rabia. Esto también es por cuestiones mucho de seguridad, porque estos virus son salvajes, no sabemos cómo se van a comportar dentro del organismo, entonces es virus inactivados, virus muertos, que van a dar una respuesta inmunológica dependiendo de la composición genética de la persona. Y los virus inactivados, pero con porción genética. Son virus que utilizan un pedacito de la porción genética de estos virus y elaboran esta vacuna. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna antigripal también. Entonces, fíjense, la vacuna antigripal tenemos que se produce de dos formas, con virus inactivado por completo o virus muerto, o por fracciones de este virus. Generalmente es por fracciones del virus, porque sale, entre comillas, más económica y es más rápida. Ok, ¿cómo actúan las vacunas? La función de las vacunas es simple y llanamente poner al organismo a producir anticuerpos específicos contra ese patógeno, en este caso las IG, las inmunoglobulinas, a concentraciones débiles, ¿ok? ¿Para qué? Para cuando este patógeno entre en contacto con el organismo, la respuesta inmunitaria sea rápida e intensa. Esto es debido a los linfocitos de memoria, los linfocitos T de memoria, que habíamos hablado de ellos, que se guardan la información genética de este patógeno. Y en presencia del virus, bien sea muerto, inactivado o una fracción, ya la respuesta es rápida e intensa. Esa es la función básica de las vacunas que estamos hablando. La respuesta por parte del sistema inmunológico es de dos tipos, la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Vamos a hablar ahorita únicamente de la respuesta primaria. Y esta respuesta primaria consta de tres fases: la fase de latencia, la fase de crecimiento y la fase de decrecimiento, donde va bajando, ya vamos a ver qué. En el periodo de latencia comprende desde el momento de la inyección hasta la aparición de los primeros anticuerpos o inmunoglobulina. Esa parte comprende, puede variar entre 24 horas a 2 semanas. Esa es la fase, la etapa o el periodo de latencia. Y esto depende del sistema inmunitario de la persona y el tipo de antígeno utilizado. Recuerden, virus vivos, virus atenuados o virus muertos, ¿ok? O la fracción genética. El periodo de crecimiento comprende desde el fin del periodo de latencia hasta alcanzar el pico máximo de la producción de estos anticuerpos. ¿Okay? Producen, ya no pueden producir más, hasta ahí llega la fase de crecimiento. Y esto equivale entre 4 días y 4 semanas. Donde es importante esto para valor diagnóstico, ya empezamos a hablar sobre otro tema, las concentraciones de IgM o inmunoglobulina M son mayores que las concentraciones de IgG o inmunoglobulina G.
En otro micro voy a referirme sobre estas inmunoglobulinas, la IgG, la IgM, la IgA, donde tiene que ver con el valor diagnóstico. Eso es lo que se mide cuando hacemos el hisopado, cuando hacemos las pruebas séricas para las personas de COVID positivo, para saber si es COVID positivo o COVID negativo. El periodo de decrecimiento va desde alcanzar el pico máximo hasta quedar pequeñas concentraciones de anticuerpos. Siempre quedan, pero pequeñas concentraciones. Este periodo es más lento porque depende de las concentraciones de los anticuerpos alcanzados y su eliminación, porque no pueden vivir constantemente. Acuérdense que tenemos los linfocitos T, que son los linfocitos T de memoria, donde va a quedar almacenado esa información para identificar el antígeno cuando esté en presencia del virus salvaje. ¿Okay? Aquí disminuye la inmunoglobulina M y es más rápida, la disminución de la inmunoglobulina M es más rápida que la de IgG. Eso, vuelvo y les insisto, tiene que ver con los valores diagnósticos, estos valores para el diagnóstico de X enfermedad. Pero en este caso, el coronavirus, que es lo más utilizado, lo más escuchado. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí porque están siendo muy largos los videos y están siendo difíciles de colgar. Entonces, les agradezco su seguimiento y les agradezco si les pareció interesante este tema. Por favor, comuníquense conmigo. Pueden seguirme por las redes en mi canal de YouTube, Emilio Risueño Negrín, o en Instagram, ¿okay? @Emilio Risueño. También por Facebook, @Emilio Risueño. Señores, muchísimas gracias por el seguimiento, muchísimas gracias por su aceptación y continuamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, que estén muy bien todos.